Dicen que los olores nos transportan a nuestra infancia, a un mundo perfecto. ¿Quieres probar? Yo soy Luciana, vengo de la Secretaría General Iberoamericana, que es un organismo internacional que da apoyo a los 22 países del espacio iberoamericano. 19 de ellos están en América Latina, desde México hasta Argentina más o menos, y otros 3 están en la península ibérica, Portugal, España y Andorra. Nos preguntan en estos días qué hace un organismo internacional hablando de gastronomía o de alimentación. Bueno, nuestra responsabilidad es, como impulsamos las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno que se llevan cada 2 años, lo que tratamos de hacer es recabar las necesidades que tiene nuestra sociedad y poder ponerlas en la agenda pública, en las decisiones gubernamentales. Pero además somos una plataforma muy amplia que no solamente trabajamos con estados y con distintos territorios, por eso estamos aquí, porque trabajamos mucho con la Diputación de Huelva, con la Junta de Andalucía y a través de Binómico con el Ayuntamiento de Huelva. Lo que hacemos es juntar actores y trabajar en alianzas estratégicas, porque bueno, estamos comprometidos con la Agenda 2030 y de todos los objetivos de desarrollo sostenible, como saben, y si no, tengan en cuenta el objetivo 17, es el que hace que el sector privado, el sector público y las distintas instancias trabajen coordinadamente, porque nada, y en particular el desarrollo sostenible, no va a ser posible si dejamos que esto sea una responsabilidad única del sector privado o una responsabilidad del sector público. Tenemos que trabajar conjuntamente. No me enrollo más, sé que es parte de la naturaleza de los argentinos y sé que han visto a muchos argentinos por acá y voy a darle palabra a los protagonistas, que son 3 buenos amigos que están en esta mesa y que van a contar distintas iniciativas y proyectos que se dan dentro de lo que es la gran familia de la cooperación iberoamericana. Por un lado tenemos a Josep Arias, que es de Perú, pero que lleva desde el 2009 viviendo en Madrid. Él, como un empresario gastronómico, tiene 5 grandes restaurantes que él los va a anunciar, porque yo en este momento no me estoy acordando de todos, más de los que conozco: Callao 24, Humo. Sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Josep Arias, soy el dueño de Un Sueño. Y pues sí, tengo Piscomar, Callao 24, Hasaku, Humo y ADN. 5 proyectos, todos de cocina peruana. Y que los hizo llegando acá a Madrid, bueno, vive en Madrid, llegando con poco y nada, ya contará un poco su historia personal, y ha logrado desde la gastronomía, de la gastronomía sostenible, impulsar aparte un proyecto familiar que lleva con su esposa y con su mamá. Luego también está aquí Mónica Pulido, que viene de Colombia. Mónica es, además de una buena amiga, es la presidenta de un programa iberoamericano que se llama Ibercocinas. Es un programa que surgió en el año 2014 en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Veracruz y que trata un poco lo que contaba antes Marcia en la primera presentación de la mañana, de rescatar estos saberes ancestrales, que no se pierdan, y además ponerle innovación para que puedan mantenerse en nuestras cocinas y que puedan ustedes comer y disfrutar de algo saludable y sostenible. Y finalmente, pero no por ello menos importante, está Lázaro Rodríguez, que ya ha estado en el día de ayer. Él es director del Transformatorio, además es el impulsor, el gran hacedor de un proyecto que a mí personalmente me hace mucha ilusión, porque he sido también parte de él, que se llama PIGA 2030, Plan Iberoamericano de Gastronomía y Alimentación Sostenible, que fue aprobado recientemente por los 22 países de nuestro espacio y que busca, ¿no?, fortalecer los sistemas alimentarios desde la gastronomía y desde las 3 dimensiones del desarrollo: económica, social y medioambiental. Si les parece bien, primero va a tener la palabra Josep, luego Mónica y luego Lázaro, y si nos dan tiempo hacemos algunas preguntas para que se puedan explayar más. Gracias. Sí, gracias, y como le decía, muy contento de estar en esta mesa, compartir con todos estos chicos y con ustedes, con la gente maravillosa. Y el día de hoy quería contaros un poco el proyecto que estamos trabajando, que es un proyecto muy familiar. Hay mucha gente que conozco aquí, estoy muy emocionado porque Huelva te recibe con los brazos abiertos. Y yo llegué en Madrid en el 2009, un proyecto muy familiar, y no pensaba montar un restaurante. Me fue un poco mal las cosas y mira, las cosas siempre pasan por algo. Al final fue un empujón para montar un pequeño proyecto de restauración. Monté un pequeño bar de restaurante y ahí comienza mi proyecto con un pequeño restaurante que se llama Piscomar, y comenzamos un proyecto de cocina peruana y le dimos un enfoque distinto, y a lo que venimos a hablar el día de hoy era el tema de sostenibilidad. Y justo yo creo que todo el inicio es de primero sostenerse uno mismo, de sostener y conocer un poco las bases de nuestra cocina, nuestra cultura, el lado familiar, el lado del inicio. Mi familia viene del Perú, de una parte del norte y otra parte del sur. Venimos de una familia muy pobre, pero muy pobre.
Yo creo que el hambre es una necesidad muchas veces y te hace crecer como persona. Muy emocionado porque a día de hoy tengo, gracias a Dios, a mi familia, a mis padres vivos, donde vamos contando esta cocina. Estamos orgullosos del proyecto, pero cuando hablamos de sostenibilidad, ahora en las cocinas, en las recetas, cuando estandarizamos, es curiosísimo porque mi madre a veces se ríe y me dice, ahora me hablas de sostenibilidad cuando todo a veces en la casa era sostenible. Con 1 kilo de papa, ¿qué hacíamos? No teníamos que tener una mejor proteína, un solomí o la mejor carne, o hablamos del ceviche mismo, que es un plato bandera del Perú, que hoy por hoy se vende como un ceviche de pescado blanco, y yo le digo que eso es mentira. Muchos cocineros, compañeros que transmiten esa cocina dicen, el pescado es el ceviche de pescado de mero o de lubina, un pescado. Mentira. Yo soy de San Juan del Lurigancho, un barrio. ¿Cómo no va a ser sostenible ese mercado? Que era con un pescado noble, un pescado azul. El pescado que llegaba era el pescado chicharro, el jurel, pescados azules. Yo hasta los 18 años de mi vida, 18, no he conocido pescado blanco hasta que entré a la escuela de cocina. Y mi madre, cuando hacemos recetas de panes con merma de papa, para nosotros es normal. Mi madre no estudió cocina, se ha ido formando aquí poco a poco. Mi madre es una cocinera empírica, es la señora Ana Salinas, que por dicha y suerte la tengo viva. Si aquí hay mucha gente joven que me está escuchando, yo creo que sostenibilidad comienza de los inicios. He escuchado 2 ponencias anteriores y la verdad que muy emocionado porque decían cocina de rescate. Claramente, si aquí alguien está haciendo cocina o alguien está en casa, yo creo que hay que rescatar esas recetas. Más que rescatarlas, yo creo que es cuidarla e interpretarla de una manera totalmente única. Puede haber creatividad, yo creo que puede haber un crecimiento, pero lo que debe ser la base, el inicio del positivismo, de que las cosas se pueden. Hoy por hoy, a veces miro para atrás y digo, hemos montado 5 proyectos, no hay bancos, no hay socios, con mucho trabajo y mucho esfuerzo. ¿Cómo no va a ser sostenible una persona al inicio para poder creerse el proyecto, para que luego podamos hablar de sostenibilidad, de un tema de desarrollo, anotarnos a la Agenda 2030, por ejemplo, como proyecto? Pero primero es cuidar a tu equipo, porque yo creo que como cocinero yo soy el que lleva la marca, pero no sabemos quién está a mi lado, que son los líderes en cocina. Yo puedo hablar muy bien de sostenibilidad, pero si mi equipo no está formado, y eso muchas veces no se habla. Y el día de hoy quería transmitirles a ustedes lo que es la realidad de que un cocinero, yo soy cocinero, empresario, limpieza, conductor, esa es la realidad. Entonces, ¿quién más que una persona que va a cuidar su propio producto? Porque al final, sostenibilidad para mí es un tema de cuidado, es un tema de enriquecer un producto. Hay platos maravillosos de Perú, por ejemplo, hay platos solamente que no llevan ni una clase de proteína, a base de papa y un buen sofrito que es la cebolla y el tomate, por ejemplo. Bueno, es una parte inicial, en este caso, Luciana, para que continúes, no quiero burles mucho, pero es una parte que como yo veo la parte sostenible. Muchísimas gracias, Josep. Queríamos que tuvieran la posibilidad de contar, de que Josep pudiera contar, porque la verdad que su historia es una historia de mucho crecimiento personal y profesional, y para que todos vieran que es posible con ganas y con garra. Yo creo que es las ganas, la actitud y la pasión. Y te tienen que gustar las cosas, y te tiene que gustar y tienes que darle todo con el corazón. Al final es tu proyecto, lo quieres y le pones muchas horas. Eso es. Muchas gracias. No, a ti. Ahora vamos a escuchar a Mónica, que como les comentaba es la presidenta de Ibercocina, es un programa muy bonito que ella lo va a explicar mejor. Muchas gracias, Luciana, gracias a todos y a la organización por esta invitación. Y bueno, precisamente agradezco muchísimo compartir este espacio con Lázaro, contigo, con Joseph, porque Ibercocinas es lo que Joseph está contando un poco. Ibercocinas es una iniciativa que precisamente buscamos generar ese reconocimiento desde la base, desde esa identidad cultural que nos permite generar ese contenido, ese diálogo, pero ese reconocimiento a partir de las prácticas propias de las comunidades, de los territorios, y cómo desde la alimentación propia sí generamos una sostenibilidad, una alimentación saludable y una alimentación socialmente aportante para los territorios. Les pido el favor si me colaboran con el video.
Los objetivos de Ibercocinas son conocer, promover la gestión de conocimiento de las cocinas iberoamericanas, transformar, impulsar políticas y acciones de cooperación integrales de la cadena de valor agroalimentaria que promuevan la economía creativa, la cultura gastronómica, la seguridad y la soberanía alimentarias. Incidir. Internacionalizar la gastronomía iberoamericana desde un enfoque de diversidad cultural. Y fortalecer las comunidades interculturales a través de las cocinas iberoamericanas. Somos Ibercocinas, que también es tu cocina. Bueno, esto es un poco un abrebocas de lo que somos desde Ibercocinas, a qué le estamos apostando, qué generamos también como red, como programa de cooperación, el cual quiere inspirar y quiere generar a los países que en este momento lo integramos. En este momento Ibercocinas está integrado por Argentina, Perú, Ecuador, México y Colombia, el cual también está abierto para seguir sumando a los demás países que conforman, como bien lo mencionaba Luciana, la CEGIP. Queremos aportar y queremos ser una plataforma, somos una plataforma para visibilizar, reconocer, fortalecer políticas, estrategias, iniciativas que aporten a la salvaguardia, entendiendo la salvaguardia como aquellas estrategias, mecanismos de gestión para las comunidades, para los territorios y para los gobiernos. Todo en aras de reconocer las cocinas como un eje del desarrollo sostenible y en cumplimiento de la Agenda 2030. Hemos hecho varias acciones, pero quiero hablarles puntualmente de una que nos ha permitido visibilizar cada vez más y reconocer esos saberes propios, esos saberes, ese origen de dónde estamos desde nuestras cocinas, desde la producción, desde el alimento, también todos los actores de la cadena de valor que hacen parte de ese patrimonio agroalimentario, de esa cultura culinaria, con el fin de generar cada vez más una sostenibilidad desde sus saberes propios. Tenemos el Fondo Iberoamericano de Cocinas para el Desarrollo Sostenible. Este fondo nació en el 2020 como un apoyo a la mitigación del COVID-19. Hemos generado ya 2 versiones, estamos iniciando la tercera, justo está abierta en este momento hasta el 14 de noviembre, que está abierta para comunidades, cocineros, gestores, procesos comunitarios, asociaciones que aportan a cualquier parte de la cadena de valor de la cocina tradicional, de las cocinas iberoamericanas. Entre 2020 y 2021 hemos beneficiado más de 5.000 personas de manera directa en los 7 países donde se ha hecho Ibercocinas, más de 80.000 personas de manera indirecta. El 90% de los proyectos que se han apoyado han sido liderados por mujeres, cabeza de hogar, jóvenes, adultas, mayores, que también le apuestan a una transmisión de saberes para la primera infancia, para las nuevas generaciones. Y hemos entregado cerca de $60.000 a 36 iniciativas de 7 países, que ha sido los 5 que les mencioné, más en su momento que hizo parte de Ibercocinas, Panamá y Chile. De estos proyectos que hemos apoyado a 16 comunidades indígenas, 3 comunidades afrodescendientes, 9 comunidades campesinas, rurales, 7 comunidades urbanas en condición de vulnerabilidad y una comunidad raizal que en Colombia es lo que está ubicado en San Andrés y Providencia. ¿Qué otros proyectos hemos impulsado en aras de esa visibilización, de ese rescate de la cocina como una base y como un origen para también aportar a una diversidad cultural, a una innovación culinaria desde las tradiciones? También hacemos parte del concurso Saberes Migrantes, que lo hacemos con Ibercultura Viva, Iberrutas, también programas de la CEGIP, en donde apostamos también a ese reconocimiento de esa cohesión social que desde la migración llegan a los territorios y se genera también una sostenibilidad desde su cocina, desde su cultura culinaria. Hemos hecho formación también a gestores, cocineros, a investigadores frente a ese papel
de la alimentación sostenible, alimentación saludable desde las prácticas en los territorios. Hemos realizado fogones de las cocinas iberoamericanas, que ha sido todo un círculo de conversaciones alrededor de esa apuesta de la cocina desde la producción, el consumo, la seguridad alimentaria, el cuidado de la biodiversidad desde la cocina propia. Y, por supuesto, hemos tenido una serie de publicaciones que ahí ya los invitaremos a conocer un poco más desde la plataforma de Ibercocinas. Para nosotros es fundamental cada vez más generar estos lazos de cooperación para dar cuenta cómo desde la cocina, desde las cocinas iberoamericanas, generamos un desarrollo sostenible y cómo realmente podemos aportar a una mitigación, a una crisis, como sucedió con el COVID. Desde las cocinas nos dimos cuenta cómo la cocina nos une, cómo la cocina genera cohesión social, y alrededor de la cocina y de la mesa generamos también un diálogo y un aporte también para esa cohesión. Aquí la invitación a que participen de la tercera versión de Ibercocinas. Este año hemos abierto la participación a los demás países que hacen parte de la Secretaría General Iberoamericana, no solo los que integran Ibercocinas, sino a los demás países, con el fin de identificar qué está sucediendo allí, cómo estamos viviendo nuestra cocina, cómo estamos aportando desde las comunidades, desde los territorios, desde los cocineros, desde los jóvenes, desde los estudiantes, para seguir fomentando y reconociendo nuestras cocinas iberoamericanas. Estará abierta hasta el 14 de noviembre y cada iniciativa tendrá un aporte, un apoyo de $3.000 más un acompañamiento y una mentoría a nivel de formación y fortalecimiento de su propia iniciativa. Bueno, aquí por supuesto invitarlos a que consulten Ibercocinas. Ibercocinas es una plataforma que busca visibilizar también todas las apuestas que hacen los jóvenes, que hacen las comunidades, que hacen los cocineros, como un poco lo que mencionaba Marcia anteriormente y lo que mencionaba también Joseph, cómo desde el origen y cómo desde esa base estamos aportando un reconocimiento, a una valoración y también un aporte a esa diversidad e innovación culinaria. Perfecto. Aquí, bueno, un poco lo que habíamos contado, quienes hacemos parte de Ibercocinas, y bueno, aquí las redes de Ibercocinas para que nos sigan. En la página web podrán encontrar las publicaciones, historias de vida de las cocineras, de los territorios ancestrales que nos han aportado muchísimo a todo este saber y a toda esta riqueza y herencia culinaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, muy interesante. Ya saben que se pueden apuntar. España es parte del espacio iberoamericano, así que y el resto de los países no, pero pueden apuntarse para participar en el concurso de Ibercocina. Y ahora es el turno de Lázaro para contar un poco los inicios del Plan Iberoamericano de Gastronomía y Alimentación Sostenible. Gracias, Lázaro. Muchas gracias, Luciana. Gracias por la inspiración, Joseph. Gracias, Mónica, por un poco hablar de oportunidades. Y creo que ayer hablábamos un poco de cómo la gastronomía se conecta con la Agenda 2030 y yo vengo a hablarles ya de forma muy concreta qué significa esa visión de cómo la gastronomía puede entrar en la política pública. ¿Para qué? Para crear oportunidades de emprendimiento, para crear ecosistemas más sostenibles, para fortalecer las marcas país, para mejorar la comercialización de los productos, para poner en valor las cocinas tradicionales y las cocinas de vanguardia. Entonces yo voy a hablarles a ustedes del Plan Iberoamericano de Gastronomía y Alimentación, PIGA 2030, que es una iniciativa de la Secretaría General Iberoamericana en la cual hemos venido trabajando por muchos años, desde 2018, y justamente nos ha tardado todo este tiempo en que los países también se pongan de acuerdo para establecer prioridades. ¿Qué tipo de prioridades? Bueno, me interesa sobre todo las prioridades que ubican a la gastronomía como un subsistema alimentario, que esta no es una propuesta conceptual que esté muy clara. Como les decía ayer, que tuve una intervención también, la gastronomía y la palabra cocina no aparece en la Agenda 2030, sin embargo, el futuro de la gastronomía está definido por lo que logremos alcanzar en la Agenda 2030. Entonces, vengo un poco a reforzar qué cosa es el Plan Iberoamericano de Gastronomía y Alimentación, muy brevemente, porque es un documento técnico de que hacemos los expertos, pero básicamente es un marco para que 22 países se pongan de acuerdo para establecer acciones de cooperación.
como un congreso como este, por ejemplo, una de las acciones bien concretas, como un fondo de Ibercocinas también, entre otras iniciativas. ¿Qué tipo de iniciativas? Bueno, el Plan Iberoamericano de Gastronomía es un documento aprobado por la Conferencia Iberoamericana, significa que es un documento aprobado también en un mecanismo donde están los 22 presidentes sentados de los 22 países iberoamericanos por consenso, lo cual no es poco en un mundo polarizado, que la gastronomía una vez más ponga de acuerdo a la gente y a la política pública. Entonces estamos hablando del primer instrumento en la historia que pone de acuerdo también a 22 países para remar juntos y cocinar juntos el desarrollo sostenible, ¿verdad? Es un compromiso de esos 22 países y de la región de Iberoamérica, una oportunidad para cooperar y mejorar las prácticas de gastronomía que no son sostenibles. Todos hablan de sostenibilidad en positivo, pero también el campo, el sector de la gastronomía también es un campo de precarización del trabajo, sobre todo de las mujeres, sobre todo de los jóvenes. Es un campo también, como decíamos, que también no es necesariamente sostenible en el uso de ingredientes. Es un campo que incide en la obesidad, en prácticas de desnutrición, etc. Entonces, justamente lo que hace este Plan Iberoamericano de Gastronomía es visibilizar cuál es el impacto social, medioambiental, económico que tiene la gastronomía en la vida, ¿no? Es un marco para establecer alianzas estratégicas y propone un enfoque desde la gastronomía como una cadena de valor, pero también como una política pública, y eso es nuevo. Como decíamos ayer, no existe el ministerio, la secretaría de la gastronomía, no, en ningún país del mundo, en ningún país de Iberoamérica. Entonces, la pregunta es cómo se están atendiendo desde la política pública en términos de financiación, en términos de inversión, en términos de capacidades. Bueno, de alguna manera abrirá ese espacio para que se construya esa próxima generación de políticas públicas. El Plan Iberoamericano de Gastronomía, como les decía, se enfoca en la Agenda 2030, ahí se me ha desconfigurado un poco la presentación, personas, prosperidad, planeta, alianzas y paz, porque casi siempre también el mundo de la gastronomía suele ser también muy egocéntrico, como el mundo de los artistas, etcétera, y se enfoca, como muchos de los sectores, y se enfoca en sí mismo. O sea, lo que hace este plan es conversar en los términos que los demás están conversando también y ver el liderazgo y el valor que tiene la gastronomía en este sector de transformaciones. Se enfoca en 5, yo no me voy a referir muy rápido a todo eso, he hecho capturas de pantalla del plan que lo pueden descargar, ponen PIGA 2030 o Plan Iberoamericano de Gastronomía, y es importante porque tiene que ver con el sentido público, político, medioambiental de todo lo que ustedes hacen, ¿no? Para encontrar oportunidades como el fondo y otras cosas. ¿Qué otras cosas? Bueno, la idea con esto es poniendo énfasis en las personas, cómo fortalecer los mecanismos de inclusión social en el sector gastronómico, pero no en abstracto, sino para garantizar la seguridad alimentaria, la nutrición, la salud como un derecho humano. Recuerden que Iberoamérica es parte de América Latina y el Caribe, y América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo, o sea, y eso tiene implicaciones importantes en términos de seguridad alimentaria. Por eso nos interesa cambiar las leyes que tienen que ver con la base legislativa que regula el derecho a la alimentación, que es un desafío. Impulsar, por ejemplo, las guías de alimentación como un instrumento de alimentación sana. Vimos como Chantilly también tiene un proyecto de educación. Bueno, ¿cómo logramos para que esto sea posible y no sea solamente una pequeña iniciativa de Huelva que se quiera aspirar a España? ¿Cómo logramos que esas asignaturas entren en el currículum de toda Iberoamérica? Por ejemplo, para eso es el PIGA. Esas son las aplicaciones concretas, pone de acuerdo a los países para que los ministerios de educación, los sistemas públicos puedan tener e incorporar estas cuestiones, ¿no? Construir esa nueva generación de políticas públicas de gastronomía, pero centrada en las personas y no solo en la receta, no solo en los ingredientes también. O sea, realmente cómo estamos reenfocando, es un reenfoque de innovación de la gastronomía, ¿verdad? Fomentar el conocimiento de capacidades entre las universidades, cómo pueden haber más becas, por ejemplo, para los estudiantes que intercambien y puedan ir a Bolivia a entender esas papas en el territorio y construir lo que puede ser la nueva gastronomía, ¿verdad? Conformar una red de escuelas de gastronomía alrededor de los conceptos del PIGA, la investigación sobre los contenidos nutricionales que nos comemos, porque puede ser que las cosas sean muy ricas, pero hacen un daño terrible y eso tiene implicaciones en salud pública, ¿verdad?
etcétera. Y por supuesto, sensibilizar sobre el valor de la diversidad biológica y cultural de los sistemas, y Mónica hablaba sobre eso anteriormente, ¿verdad? Ahora, lo conversó Joseph también sobre el tema de la autonomía económica, de la sostenibilidad también. El PIGA también crea condiciones para que hayan programas de emprendimiento, por ejemplo, para que instituciones como el Basque Culinary Center puedan seguir, no solamente estén en País Vasco, sino pueda hacer un movimiento también internacional donde las escuelas también entiendan que los emprendimientos gastronómicos también tienen toda una cadena de valor y que no solamente es el chef, sino toda una complejidad. Entonces, es una visión nueva también que reorienta la cocina en el tema de las transformaciones sociales, ¿verdad? Ayudar al fomento a la diversificación de la producción, lo que vimos acá de marca país, por ejemplo, entra acá también, cómo los países pueden promover sus territorios y sus contenidos a partir de eso, ¿verdad? Toda la transición de modelos laborales para que mejoren la salud mental de las personas, de los trabajadores y trabajadoras que trabajan en el sector de la gastronomía, que hemos visto que necesariamente no son digamos, unos campos de belleza y felicidad. Bueno, cómo se establecen esos marcos laborales para que las condiciones de trabajo de ustedes sean lo menos precarias posible. Entonces, para eso sirve Ibercocina, desde los enfoques tradicionales, y para eso es el marco del Plan Iberoamericano de Gastronomía. Otros aspectos interesantes, bueno, lo que hemos hablado del encadenamiento empresarial, lo que hemos visto acá, promover la creación de laboratorios gastronómicos como muchos de estos cocineros y cocineras de vanguardia que están haciendo. Lo vimos el año pasado con Virgilio acá, con todo el proceso de Matria, lo vimos acá con Marcia, lo que está haciendo ahora. O sea, ese tipo de ejemplos son iniciativas concretas de qué cosa es esto que parece muy abstracto, que es el Plan Iberoamericano de Gastronomía, pero ayuda a organizar también un sistema de política pública que atiende estas cosas, ¿verdad? Por último, el tema de las alianzas, y bueno, estamos acá justamente, esto es un ejemplo de que no solamente un evento de gastronomía tiene que venir a hablar chef también, sino es importante crear alianzas para que estas cosas lleven a otros niveles también, ¿verdad? Y me gusta mucho que Mónica haya venido con su camiseta de Soñar un País en Paz, que ella viene de Colombia también, porque también se ha visto que uno de los problemas más grandes que generan conflictos en el mundo están asociados con la alimentación. Entonces, ¿cuál es el rol que pueden tener las personas, ustedes, en el mundo de la gastronomía para promover una alimentación sana, para promover la paz, para promover la cohesión social, la inclusión en el sector, etcétera? Por ejemplo, con el tema de género, que hemos visto, y no es un secreto también, que el mundo de la gastronomía es sobre todo un mundo de machos, ¿no? El tema del planeta es fundamental también para el uso sostenible de esos recursos naturales, que es un tema que no siempre se habla, y el sistema de la gastronomía es uno de los más dañinos con el medio ambiente, ¿verdad? Cómo se reconocen esas buenas prácticas y tecnologías de conservación, por ejemplo, como las que hablaba Marcia, cómo se fortalecen las capacidades de transición hacia el desarrollo sostenible. Hay toda una oportunidad con los fondos de Next Generation de la Unión Europea también para transición verde, cómo entendemos que hay una oportunidad ahí, no seguimos solamente endeudándonos con los bancos, etcétera, etcétera. Ya casi para ir cerrando, también hay una cuestión importante que se ha visto acá, que es el tema del consumo responsable de productos gastronómicos, o sea, cómo promovemos este kilómetro cero. Todos han hablado de eso en sentido general, ¿verdad? Y bueno, también algo no por último menos fundamental, que es el tema del desperdicio y la pérdida de alimentos también, que es vergonzoso en una realidad como la nuestra. Y de forma transversal, el PIGA también atiende cuestiones fundamentales como la digitalización, porque por supuesto el COVID sobre todo nos hizo entender la importancia de incorporar lo digital en toda la cadena de valor. El tema de la financiación también, porque cuando mi amigo José y su familia han echado para adelante y no dependan de ningún banco, no siempre uno tiene las condiciones para hacer eso, y hace falta también que los bancos establezcan nuevos instrumentos para financiar los sueños que tienen ustedes también de emprender. La perspectiva de género, que como dije es fundamental, sobre todo para que las mujeres no estén llevando los carritos en las presentaciones de los chefs y puedan ser las que cuenten sus propias historias y tengan sus propios emprendimientos en los términos en los que ellas mismas elijan. Y por supuesto la perspectiva de inclusión social, que ayude a reconocer, proteger y a otros grupos vulnerables, particularmente a los que han estado históricamente vulnerabilizados, los pueblos indígenas, las mujeres, los jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es un concepto que hemos trabajado, ya estoy cerrando ya. Básicamente se habla de gastronomía
gastrodiplomacia, gastroemprendimiento, gastroeconomía. El tema que aborda el PIGA es un tema nuevo, que es el tema de la gastrocooperación, que básicamente es unir a toda la gente que no se ve necesariamente detrás de los fogones, pero que sin esas personas es imposible construir una gastronomía sostenible. Gracias. Muchísimas gracias, Lázaro. Tenemos muy interesante, tenemos muy poco tiempo, pero no quería dejar, ya me creo que no, se me escucha. Tipo tweet, me gustaría preguntarte, Josep, ¿cuál es tu mensaje para los jóvenes, habiendo tantos jóvenes aquí, si puedes transmitirle una idea de que se puede? Y luego también preguntarle cuál es el reto que tiene Ibercocina muy concreta, y tú, si estás en marzo con los jefes de Estado y de Gobierno y tienes que plantearle una política para implementar los 22 países, ¿cuál sería? Pero telegráfico. Bueno, sí, voy a ser muy rápido. Yo creo que todos los jóvenes que puedan escuchar, luego transmitirlo en videos, el mensaje más grande que puedo transmitir a ustedes, yo tengo 34 años, me considero que soy el dueño de un sueño, de que las cosas se pueden hacer, con mucho trabajo, con mucha dedicación. Péguenle en ese momento cuando es clave, que quieran trabajar de verdad, no solamente ponerse la chaqueta blanca y hacer comida de vanguardia, comiencen por la raíz, valoren esa cocina autóctona, esa cocina de verdad que transmite, que mucha gente piensa que lo quiere descuidar y nosotros estamos aquí para poder cuidar. Hemos viajado al Amazonas, he visto a la compañera de Bolivia, yo estaba en el Amazonas metido 2 meses investigando, sin ni una entidad pública ni privada, solamente nosotros como equipo, porque hay alma y corazón de transmitir. Yo creo que el mensaje más grande es de esforzarse bastante, buscar ese sueño, esa pasión dentro de ustedes y conseguir grandes objetivos. Hoy por hoy tenemos un proyecto grande, no me lo creo, tenemos esa enfermedad que yo puedo ver hacia adelante, no me puedo ver, y yo creo que ahí estamos en ese paso. Más bien a todos, muchas gracias Huelva por recogernos y estar aquí, y un aplauso para ustedes porque es una maravilla. No, gracias. Mónica. Bueno, pues los retos son muchos, pero yo sí creo también muy desde la misma línea del mensaje de Joseph, y es reconocer de dónde estamos, reconocer de dónde venimos, de dónde viene nuestra alimentación, nuestros productos, reconocer esa historia y generar procesos cada vez más de reconocimiento, de salvaguardia, de fomento por ese origen y sentirnos orgullosos de nuestras cocinas ancestrales, de nuestras cocinas propias, de nuestras cocinas iberoamericanas. Y el reto de Ibercocinas es ese, que cada vez más contagiemos jóvenes, niños, niñas, mujeres, de sentirse orgullosos de su saber, de su tradición y de que realmente la cocina se aporta al desarrollo sostenible. Muchísimas gracias, Mónica. Un tuit. Un tuit casi. Bueno, ya perdí yo creo que si tuviera a los 22 presidentes delante en marzo, donde se van a reunir en República Dominicana, en la Cumbre Iberoamericana de Presidentes, le diría 3 cosas en una. La primera es que hace falta entender la gastronomía como un subsistema alimentario, hacerlo más claro, más evidente. Le diría que hace falta para eso establecer políticas públicas bien claras, y le diría que la cooperación y la financiación son imprescindibles para lograr eso, porque es muy difícil que un lugar y un país pueda lograrlo por sí solo. Muchísimas gracias. Gracias, Huelva, que no nos odien. Nos vamos. Gracias.